Perfecto. Entonces, vamos para esta segunda parte de la clase, donde vamos a continuar las reglas los elementos que tenemos que tener en cuenta para hacer una correcta interpretación de un pasaje. Ya en la clase pasada vimos la primera de estas reglas o lineamientos que tenemos que tener en cuenta en este segundo y tercer nivel de la lectura de profundidad. Ya vimos lo que era la interpretación literal y gramatical. Vimos lo que era importante determinar significados de palabras, que hay palabras que son muy importantes en la Biblia que tienen un significado capital, como la carne, el espíritu, injusto, fe, arrepentimiento, gracia, misericordia. Son palabras que siempre es bueno que nosotros las estudiemos incluso de forma individual en diccionarios especializados para que nosotros tengamos una clara concepción de su significado. Vimos las figuras del lenguaje, vimos modismos, vimos metáforas y también hicimos un ejercicio usando un escenario sobre cómo el amplio espectro de significado de una palabra puede influir en los textos bíblicos, como vimos en la clase pasada. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la interpretación teniendo en cuenta el contexto, la interpretación según el género literario. Vamos a ver algunos ejemplos según unos géneros, vamos a ver algunas profecías, o sea, profecía, poesía, vamos a ver parábolas, cartas. Vamos también a ver algunos ejemplos de la interpretación, cómo el contexto histórico y cultural nos aporta riqueza en la interpretación bíblica, y es muy importante. Y cómo también el tener un dominio y un control sobre la teología desde un punto de vista sistemática o completa, panorámica, nos va a ayudar a no cometer errores en una interpretación de un pasaje, que va a ser un filtro que vamos a tener a la hora de interpretar. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Interprete teniendo en cuenta el contexto. Para entender lo que alguien pretende decir, necesitamos saber el contexto en el cual se está hablando. Fíjese qué tan importante es esto. Si yo ahora le digo, esto es veneno. Si usted llega ahora, se incorporó a la reunión, al link, y entra en la parte donde estoy diciendo, esto es veneno, ¿qué usted entiende? Dígame, ¿qué usted entiende? Que se va a morir si se lo toma. Lo siento, que se pero está no tomando. lo puedo evitar. No lo puedo evitar. Dios. Ya. Entonces, pero se entiende, si uno escucha eso de pronto, puede entender claramente que es veneno, pero a lo mejor lo que yo estaba diciendo antes que usted llegara a la conversación, o lo que voy a decir después de que dije que esto era veneno, estoy refiriendo a que esto es refresco de cola y a mí me hace daño para la salud porque tomo mucho en el día. Un ejemplo, este no es el caso. Déjenme decirle que este no es para nada el caso. Y lo que estoy diciendo es que esto es como si fuera un veneno para mí, porque me hace daño a mi salud. Pero esto usted no lo entiende si no se ubica, en el contexto en el que yo estoy hablando y solamente se queda con la frase de que esto es veneno. Entonces, fíjense en un ejemplo práctico de la vida cotidiana, cómo el contexto nos ayuda a entender mejor o podemos malinterpretar increíblemente una conversación, un escrito, y llegar a conclusiones equivocadas en nuestra interpretación bíblica. Entonces, cuando hablamos de contexto, hay varios diferentes niveles de contexto en la Biblia. Entonces, cuando leemos un pasaje, nosotros tenemos que analizar ese pasaje en diferentes niveles de contexto. Y es bueno entender que el contexto más inmediato, por regla general,
es el más importante y determinante sobre el significado de ese texto. Por ejemplo, cuando leemos un pasaje, nosotros siempre buscamos el contexto inmediato. ¿Cuál es el contexto inmediato? El contexto de los próximos versículos, los próximos párrafos de ese texto, ya sea que estén después o que estén antes. El contexto inmediato de un texto. Usted no va a coger un texto y lo va a leer y sencillamente va a decir, esto es lo que significa esta cosa. Usted tiene que decir, no, aguanta, espera un momento, vamos a leer unos párrafos antes y vamos a leer unos párrafos después, para nosotros más o menos tener una idea de qué se está hablando, quién lo está diciendo, a quién se lo está diciendo, cuál es el hilo de la conversación, cuál es el ambiente de la conversación, qué emociones hay en esa conversación, hay alguien molesto, hay alguien triste, por qué se dice, quién lo está diciendo, a quién se lo está diciendo. Entonces nosotros buscamos para ubicarnos un poco mejor en el contexto inmediato, pero luego seguimos avanzando en el próximo nivel de contexto, que es como la sección, la parte a la que pertenece en el libro ese texto. Y así seguimos avanzando de menor, desde lo más inmediato y cercano a lo más grande. Finalmente tenemos una panorámica de lo que habla el libro completo, otros libros del mismo autor, otra literatura similar, cómo se usa ese texto en otras literaturas. ¿Ya? Me frisé por un momento. Sí, por un momentito. Ok. Regla general, el contexto inmediato, por ese orden, siempre es el más importante. Ahora, vamos a ver algunos tipos de contexto. La conexión entre el texto y su contexto inmediato puede ser de estas tres maneras. Número uno, puede ser lógica, cuando las ideas del texto aparecen engarzadas en la línea de pensamiento de una misma sesión. O sea, una historia, usted va viendo cómo fluye la trama en ese texto, pero a veces el contexto no está al lado del mismo texto, sino que está un poco antes. Usted se va en el caso en que está leyendo, por ejemplo, una historia y realmente el contexto de esa historia no es el pasaje que está antes ni el pasaje que está después. El contexto puede que esté un capítulo o dos capítulos anteriores, porque fue un suceso que sucedió, algo que pasó, y luego se retoma 2, 3 capítulos posteriores y usted tiene que saber decir, espérate, que esto está hablando, déjame revisar unos capítulos antes porque se está refiriendo a algo que pasó anteriormente. Como es el caso, por ejemplo, de la historia de la ceguera. Jesús cuando sana al joven ciego, que era un ciego de nacimiento, y ahí vemos como en Juan 9:35, realmente la parte histórica, el suceso comienza en el principio del capítulo. Se desarrolla como tal la historia o sea, el contexto histórico de ese evento. Entonces, hay que tener mucho ojo y mucha chispa para darse cuenta a veces cuando el contexto de un texto no está necesariamente 5 versículos antes, sino que está a veces un capítulo o 2 capítulos anteriores, te aclara y te conecta lo que está pasando aquí con lo que está sucediendo realmente. Y en otras ocasiones el contexto es teológico más bien. A veces un argumento doctrinal nosotros tenemos que filtrarlo, no más bien con el próximo texto, próximo los versículos anteriores, sino más bien con el contexto teológico del libro completo en sí. Teológico. Ahora, hay veces que hay irregularidades contextuales y es otra que tener cuidado. Muchas veces, una pregunta, ¿me estoy frizando mucho? No, se te escucha, solamente te frisaste una vez. ¿Me escuchas?
Escucha el perro. ¿Me escucha, Felipe? Sí, es lo que me estoy frizando mucho, ¿eh? Sí, sí, no, se corta bastante la comunicación. Te frizaste como 2 veces en poco tiempo, pero... no Pero sé. vamos bien. Sí, se entiende. ¿Dónde quedamos? Ay, ay, ay. Espérate, déjame ver si... Es que acá yo tengo que usar también VPN. Esperando que se vea bien, quizá. Mejor en la edición. Bueno, espera. Bueno, yo me doy cuenta cuando me friso porque ustedes dejan de moverse. Así que eso me ayuda, ustedes estén moviendo, eso me ayuda. Si usted se me queda fijo de pronto, no sé si estoy frisado o no. Ahorita sí está. Entonces, Bueno, ahora sí no. Ya. Se entrecorta cuando estás hablando. Ahorita tiene la sonrisa colgate. Ahora sí se fue. Ahora sí se congeló por completo. Sí, porque está ahí sonriendo y no lo veo que se mueva. ¿Qué va? Cuando no es una cosa es otra. No, él lo dijo, él dijo que durante todo el día no se fue la luz. No le Ajá. cortaba todo el día y que podía de repente. Se salió. Vamos a ver ahora que entra de nuevo. Ok. Ojalá y no se le haya ido la luz. No, sí, ojalá que no. Como en Venezuela. Santo Dios. Hermano Henry, ¿usted está en Venezuela o aquí en Panamá? No, aquí en Panamá. Ah, ok. ¿En qué lado de Panamá está? En Chitré, la provincia más Chitré. hermosa de Panamá. Donde Más nadie vale, es más vale. donde nadie es forastero. Así Ese es. mismo. Ya hablas un diablito como... ya hablas un diablito a veces. Qué Ya bueno. está Saloma. Saloma y todo. Usa sombrero pintado. A la pedra. Ajá. Esa no es la ciudad que crece sola. También. Yo creo que vi un mensaje ahí, Felipe, que dice que en un minuto entra. Ajá. Mateo, ¿y usted dónde está en Panamá? ¿En qué iglesia? En la iglesia bautista Betel en Pacora. Ah, en Pacora. Pacora, aquí. ¿Usted es allá pastor? Sí, el copastor. ¿Usted es el copastor? Sí, mi pastor sí es Joseph, mi pastor es Joseph. Ah, ok, sí. Yo estoy encargándome de una obra nueva que estamos abriendo aquí en Cabra. Una misión que no hace mucho abrimos, Misión Bautista de Benecer. Y yo me estoy encargando de la obra en estos momentos. Ah, qué bien. Sirviéndole al Señor. Fuerte. Sí, así es, así. Un año que ya vamos a cumplir el próximo mes, un año. Ya de haber, en medio de la pandemia comenzamos la obra. Está bien, está bien.
Sí, está abierto. Creo que sí. A ver, Bastante. sí, ¿verdad? Está abierto. Mi hermano Sí se Mateo, puede. Sí, Ok. en Cabras, tú puedes preguntar por la familia Hola, Franco. hola. Oye, Ya llegó. Ya llegó. ahora llegó. Ok. ya llegó. Bueno, sí, bueno, ahora estoy usando los datos móviles del teléfono porque parece que en la laptop no se quiere conectar. Entonces, Isel, mandé al grupo el PowerPoint. Sí, ya lo vi. Creo que todos lo deben tener ahí porque lo mandó el Grupo Global Panamá. Ah, si pudieras, por favor, Compartir. sí, ábrelo y compártelo desde tu pantalla para Ok, y tú me guías. Listo, voy a ok. hacer. Y así no vamos a tener más interrupciones, yo creo, si lo hacemos así. No tenemos que salir. No hay que salirse de nuevo. Avisa, pasó una taza de café. Mateo, Lo escucho, pastor. sí, en Cabra, la familia de Eduardo Franco. Eduardo, Eduardo Cabra Franco. Cabra es grande, ¿en por qué lado más o menos de Cabra? Bueno, cerca del río. Ok, sería por Nueva Esperanza. Bueno, el que busca encuentra, dale. Vamos a la misión, vamos a hacer la misión. La señora se llama Flor, anota. Flor, Flor, el hijo Eduardo. ellos tienen una obra acá. No, simplemente son cristianos, pero la hija se fue para Estados Unidos. Pero la hija en Estados Unidos se congrega con la iglesia bautista. Ah, sí. Sí, bueno. Así que y la esposa del hijo se llama María. Ok. Vamos a la parte donde debe ser como la sexta diapositiva. Atrás. Ok, ahí. ¿Se ve bien? Ahí está bien, perfecto. Ok. Perfecto. Entonces, hay ocasiones en que hay irregularidades contextuales. ¿Y en qué sentido? ¿En qué sentido? Que muchas veces nosotros cuando vamos a leer un pasaje pensamos que la historia empieza donde está el capítulo o donde está el subtítulo. Y nosotros tenemos que tener que entender que esos capítulos o versículos o subtítulos fueron añadidos tiempos después y que no son divisiones oficiales, o sea, de las escrituras, sino que los mismos traductores lo hicieron por una cuestión de referencia para encontrar rápido, navegar es muy fácil en la Biblia, y los subtítulos son insertados a consideración de cada traductor, de cada equipo de biblistas que traduce. Entonces, no podemos guiarnos por el hecho de que un subtítulo empiece en un versículo, que la historia comienza ahí. A veces la historia comienza un poquitico antes, como es el caso del ejemplo de Isaías en el siervo sufriente. Esa referencia del siervo sufriente no comienza en el versículo 1 del capítulo 53, sino un poco antes, en el 52:13, que es donde comienza realmente a hablar de siervo sufriente. Próxima diapositiva. Entonces, vamos a ver ahora algunas sugerencias prácticas a la hora de estudiar el contexto. Lo primero que debemos hacer es leer completamente el libro que vamos a estudiar. Antes de ir a estudiar una parte, es bueno que nosotros tengamos una panorámica completa del libro completo.
y es muy útil sobre todo cuando vamos a estudiar cartas o libros pequeños. Es bueno que nosotros leamos completo el libro para que nosotros entendamos de qué se trata. Vamos a entender el panorama completo del libro. Lo otro que debemos hacer, que es muy útil, en segundo lugar, es el próximo paso, Giselle, es buscar esquemas y bosquejos de ese libro. A mí me ayuda mucho. Yo tengo un pensamiento, por ejemplo, muy estructurado. A mí me gusta ver las cosas con viñetas. A, B, C, punto 1, punto 2, punto 3, sub A, sub B, sub C. Entonces, es muy bueno cuando nosotros vamos a estudiar un pasaje, aunque sea un capítulo nada más de un libro que tenga 10 capítulos, nosotros busquemos comentarios. A veces las Biblias de estudio, antes del libro, tienen una página que te dan una panorámica histórica, muchas veces cultural, y te hacen un bosquejo de material. Te dicen, el libro lo podemos dividir de esta forma. En la primera parte del capítulo tal a tal, se trata tal cosa, y te dan una panorámica que es muy útil para entender incluso un pasaje en particular, aunque esté en el capítulo 8, tener la panorámica completa del libro es muy necesario. Y eso lo podemos hacer con los bosquejos o los esquemas. Y bueno, mientras vamos leyendo, nosotros nos podemos hacer preguntas de forma creativa, como ¿por qué está esto aquí? ¿Cómo se relaciona esto que estoy leyendo con lo que acabo de leer anterior o con lo que viene después? ¿O cómo se relaciona con todo el capítulo o con todo el libro? Próxima diapositiva. Entonces, debemos esforzarnos por descubrir información y anotarla, información como esta. ¿De qué se trata el libro? ¿Cuál es el tema o propósito básico del libro? ¿Qué divisiones tiene el libro? ¿Cuáles son los personajes importantes de este libro? ¿Cuáles son los eventos más significativos? Las comparaciones, los contrastes, las repeticiones. ¿Qué tema se está repitiendo una y otra vez? Porque eso nos va a dar una idea de qué tema es más importante. ¿Cuáles son las ideas teológicas del tema? ¿Cuáles son los momentos cúspides, los momentos culminantes del texto? Entonces, estas son algunas ideas que nos van a ser útiles a la hora de nosotros valorar el contexto. Entonces, repasamos rápido. El contexto inmediato es el más importante, pero no podemos quedarnos solamente en el contexto inmediato. Debemos ir avanzando ese contexto a los siguientes niveles. Capítulos, párrafos, libro completo, Nuevo Testamento y finalmente toda la Biblia. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ya terminamos con esta parte del contexto. ¿O algún comentario? Ninguno. Continuamos entonces. Vamos ahora para la próxima regla o el próximo lineamiento. Vamos a interpretar teniendo en cuenta el género literario. Este es un poquitico más denso y aquí nos vamos a demorar un poquito más. Género. El género simplemente significa un estilo o un tipo de escritura. Describe la forma literaria que un autor elige para expresar de mejor manera lo que desea decir. Para entender lo que el autor quiere decir, es bueno saber algo acerca de las características del género en la cual escribió ese material. Hay muchos tipos de género en la literatura, como poesía, narrativa, cartas, profecía, apocalipsis, que es un género en específico. Por ejemplo, si nosotros vamos a Lucas 18:10, donde Jesús está diciendo, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Si nosotros solamente miramos esta cita, podemos asumir que Jesús nos está contando una historia de algo que pasó, que 2 hombres fueron y estaban orando en el templo. Pero como Lucas nos dice en el verso 18:9 que Jesús le contó una parábola, ya nosotros entendemos que esta historia no es verdadera. Fíjense que sencillamente con este comentario donde Jesús dice y Jesús le contó esta parábola, ya nosotros sabemos que esta historia de estos 2 hombres que subieron al templo a orar no es una historia verdadera. Es una historia que Jesús está contando para transmitir una enseñanza, una verdad, pero que no podemos asumir que es una historia real y verdadera de 2 personas con nombre, con apellido que pasó realmente. Entonces, fíjense cómo un género nos ayuda a determinar de qué forma vamos a interpretar
esa escritura que estamos leyendo. Próxima diapositiva. Ahora, muchas veces dentro de un mismo libro, y esto es complica un poco el asunto, nosotros nos vamos a encontrar géneros dentro de otro. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis en sí es un género. Es un género de Apocalipsis. Apocalipsis es un género en sí. Ahora, pero dentro del libro de Apocalipsis hay géneros como profecía. Hay partes que hablan de profecía y hay partes que hablan de cartas. Porque el libro de Apocalipsis, aunque es un libro de revelación que habla sobre los eventos futuros en los cuales Dios va a intervenir de forma soberana, tiene partes que tienen que ver con profecía, y hay una diferencia que en este material se hace sobre la profecía y el Apocalipsis, porque la profecía más bien es cuando Dios usa al hombre para actuar, pero el Apocalipsis o este material de revelación, más bien el texto apocalíptico más bien es Dios actuando de manera soberana. O sea, es una línea que a veces se cruza de un lugar a otro, confundir Apocalipsis con material profético, pero ambos pueden hablar del futuro, de eventos futuros. Lo que hay una línea fina en cuanto a que la profecía más bien tiene que ver con hay seres humanos actuando, seres humanos siendo usados por Dios. Y en el Apocalipsis, como tal, la lectura apocalíptica es más Dios independientemente actuando de manera soberana. Pero el libro de Apocalipsis es un ejemplo de cómo dentro de un mismo libro o dentro de un mismo género encontramos subgéneros. Porque aunque es un libro apocalíptico, también podemos decir que es una carta. ¿No es verdad? ¿No empieza saludando? ¿No es una carta que envía Juan? Sí. ¿A quién la envía? La envía a 7 iglesias. Quiere decir que nosotros tenemos dentro de ese libro hay otras formas literarias que tienen sus formas de interpretarse. Y no solamente pasa en Apocalipsis. Usted ve los evangelios como género de evangelio, y dentro de los mismos evangelios usted va a encontrar a veces poesía. Por ejemplo, el canto de María o de Elizabeth, cuando fue a ver a Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, no entonó un canto. Ahí hay una parte de poesía. Aunque el género es narrativo, pero hay poesía, pero también hay parábola. Entonces, esto es una alerta para que nosotros tengamos en cuenta que a la hora de estar leyendo un material puede haber un cambio de género en ese material que estamos leyendo, y al haber un cambio de género hay cambios de regla a la hora de interpretar. ¿Me entendieron hasta aquí? ¿Entendieron eso? No estoy escuchando a nadie. Sí, no lo entiende, pastor. Sí, Viterbo. Bueno, sí, es muy cierto, porque en el Viejo Testamento, en el tiempo de los reyes, en los tiempos de los jueces, habían profetas en medio del pueblo que hacían advertencias. Por ejemplo, Samuel, Jeremías, advertencia: viene Nabucodonosor, el templo va a ser destruido, los van a llevar. Isaías era advertencia y advertencia. Incluso en el tiempo de Jesús también, es como usted lo dice, Jesús estaba como un profeta y el Hijo de Dios. Pero en el libro de Apocalipsis no hay una persona directa. Me llamó la atención eso, que es Dios mismo tratando con la humanidad. Ahí no se ve un profeta. O sea, sí escribió Juan el libro, claro que sí, pero no se ve un profeta en medio de todo el conflicto como Jeremías, en medio de Israel, Noé, en el tiempo del viejo mundo, que Noé le habló a Dios, pregonero de justicia, pero luego, es como si nosotros ya hubiésemos dicho todo y ya el Señor se encarga de lo demás. Muy cierto eso, me gustó esa parte. Entonces, ¿qué es importante saber en este principio de interpretar según el género? Que cada género tiene su forma de interpretar, tiene sus reglas y sus formas de interpretar, y que nosotros pudiéramos estar dentro de un libro que ya sabemos que es un libro, puede ser narrativo. Usted está leyendo el libro de los Hechos, usted sabe que es un libro de historia,
que no es poético. ¿Por qué? Porque lo que dice fue lo que pasó, te está contando una historia y tienes que por regla interpretar literalmente. ¿Me entiendes? Bueno. No vas a estar buscando significados ocultos en las palabras directas que se dijeron de forma directa, porque es una historia que se está contando como fue. ¿Entiendes? Pero estar atento, porque dentro del mismo libro, que aunque usted sepa que es un libro narrativo, puede haber un cambio de género. Y de pronto haber un himno o haber una poesía o haber existir una parábola, como es el caso del evangelio, que muchas veces Jesús estaba hablando normal con sus discípulos y de pronto les contaba una parábola. Y ya usted tiene que saber que a partir de ese momento no puede interpretar literalmente. Ya hay un significado oculto que no puede asumir literalmente esa historia. Entonces, mucha chispa con ver los cambios de género de escritura dentro de un género más grande. ¿Se entiende? Eso era lo que quería que tengamos claro, porque cada género tiene sus reglas de interpretación. Vamos entonces a las parábolas. Gracias, Isa. Como libro de Cantares. Atrás, sí, el libro de Cantares es un libro poético. Poético, exacto. Exactamente. Por lo tanto, no vamos a interpretar literalmente, por regla, no vamos a interpretar literalmente las oraciones, lo que se describe. Entonces, vamos a ver ahora algunos ejemplos de algunos géneros que son útiles, que nosotros aprendamos, tener algunos lineamientos, algunas normas de interpretativo. Ustedes lo pueden ver también, aunque lo vamos a explicar acá en los apéndices del material, se encuentran algunos resúmenes interesantes que pudieran revisar. Parábolas. Podemos decir que una parábola es una historia humana con significado divino. No eran historias con significados escondidos, aunque Jesús dijo que no todos los entenderían. Fueron diseñadas para comunicar una simple verdad acerca del reino. Eran típicamente un mensaje específico señalado a ciertas personas. Ahora vamos a ver esta estructura de las parábolas es muy interesante porque nos va a ayudar a entenderla más de lo que imaginamos. Normalmente una parábola está compuesta de 3 partes: la ocasión, la narración y la lección espiritual. Aunque a veces no vamos a encontrar la primera y la tercera parte, normalmente las parábolas están compuestas por esas tres partes: ocasión, narración y lección espiritual. ¿Qué quiere decir? Jesús muchas veces no se ponía a contar una parábola porque sí. Porque llegaba y decía, tengo ganas de contar una parábola. Y sencillamente contaba una parábola. En ocasiones, es verdad que estaba enseñando a la multitud y él les hablaba en parábola como una forma de explicarle con ejemplos de ese momento histórico una verdad. Pero la mayoría de las parábolas de Jesús las contó debido a una ocasión que dio pie a que Jesús las contara. Un cuestionamiento, un problema, una pregunta que le hicieron. Entonces, cuando usted sabe el por qué Jesús cuenta una parábola, eso le arroja mucha luz de lo que puede significar la parábola. No sé si me está entendiendo hasta ahí. Si usted sabe por qué Jesús se da a contar una parábola, eso le va a ayudar a darle interpretación, a entender el significado de la parábola. Y lo otro muy interesante es que muchas veces el mismo Jesús le da la interpretación a las parábolas. Al final de la parábola, Jesús da una aplicación, pero no siempre está automáticamente en el próximo versículo. En muchas ocasiones, en un capítulo estaba la parábola, sigue la historia, y un capítulo después, o muchos versículos después, se ve como los discípulos le preguntan a Jesús y Jesús les explica la parábola. Entonces, cuando nosotros estamos interpretando una parábola, no podemos quedarnos ahí en el momento en que leímos la parábola y empezar nosotros a darle interpretación a esa parábola, sin revisar realmente si Jesús la explicó después y qué era lo que significaba después, por qué Jesús contó esa parábola. Entonces, eso es una forma de ubicarnos en el contexto, pero es una norma interpretativa muy importante de las parábolas. Entender por qué se cuenta la parábola, la ocasión que surgió para que Jesús contara esa parábola y ver
tratar de descubrir si Jesús mismo la explica posteriormente, porque muchas de las parábolas Jesús las explica, y por lo tanto, si Él las explica, no tenemos que rompernos la cabeza buscando el significado, la interpretación de esa parábola, ¿correcto? ¿Se entiende eso? Amén. Amén. Entonces, vamos a ver algunas normas generales para interpretar las parábolas. Determine la verdad central. ¿Qué quiso enseñar Jesús? La respuesta será simple. Para precisar la verdad central, vamos a tomar en cuenta estos siguientes factores. Contenido esencial. Vamos a analizar la parábola observando los protagonistas, su carácter, el progreso de la acción, el punto culminante, las palabras que se repiten o que se presentan en especial relieve, la ocasión, que fue lo que estábamos comentando. ¿Qué fue el motivo? ¿Qué motiva que se cuente esta parábola? ¿Cuál es el fondo cultural? Por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo. Cuando usted analiza la parábola del hijo pródigo, una de las cosas culturales para entender era que estábamos hablando de cuando el hijo pródigo él va y pide un trabajo alimentando a los cerdos, usted se da cuenta de qué nivel a qué nivel de humillación llega este hijo alejado de su padre. Quizás hoy en día usted dice, bueno, ¿y qué tiene de malo trabajar con los cerdos? Yo conozco muchos ganaderos en mi país o conozco muchos ganaderos en otros países que son millonarios y que tienen grandes fincas de cerdo, ¿no es verdad? Y usted dice, ¿cuál es el problema que tiene eso? Pero el problema es que si usted entiende el contexto judío, para un judío era una abominación tener que lidiar con estos animales a los cuales consideraban impuros. Entonces, por eso es que las circunstancias históricas y usted conocer la cultura de ese tiempo lo ayuda de una manera increíble a entender un poco mejor cualquier texto de la Biblia, en especial, bueno, en este caso las parábolas. Entonces, otra cosa importante a la hora de interpretar las parábolas es buscar paralelismo con otros textos. ¿Qué quiere decir? Usted sabe que el Nuevo Testamento, en especial Marcos, Lucas y Mateo, que son evangelios sinópticos porque tienen mucho parecido, repiten mucho contenido, muchas historias de Jesús están repetidas en estos tres libros. Por lo tanto, usted puede ver la parábola contada por Mateo, puede ver la parábola contada por Marcos y puede ver la parábola contada por Lucas. Y alguno de ellos puede que le incluya algún elemento que no está en los otros. Entonces, cuando usted va a interpretar una parábola y leer una parábola, regla muy importante, busque la parábola en todos los evangelios. Y si está en los tres evangelios, léaselo en los tres evangelios para que no se pierda ningún detalle, porque puede que usen un término diferente o que añadan un detalle que le dé claridad a la hora de interpretar. Y el último punto es el que le comentaba, que muchas veces Jesús explica la misma parábola y tenemos que valernos de eso. No podemos buscar un significado si ya Jesús le dio un significado. Si ya lo tiene, pues ya lo tiene. Próxima diapositiva. Y bueno, ya estos dos, este punto tiene que ver con el que vimos anteriormente, que una vez que nosotros llegamos a la interpretación de la parábola, no podemos quedarnos sencillamente ahí, sino que tenemos que ver cómo esa enseñanza encaja en el contexto global de la Biblia. Miren, una cosa muy importante. Las parábolas no se usan para hacer doctrina. Usted no debe coger una parábola para hacer una doctrina. Usted puede coger una parábola para apoyar una doctrina que ya está bien establecida a través de toda la Biblia, con muchos textos, y usted sí puede coger una parábola y dice, mira, en esta parábola nosotros vemos cómo se apoya esta doctrina de esta manera, pero usted no puede sencillamente coger una parábola y hacer una doctrina a partir de una parábola. Eso es muy, muy importante, porque él puede darse mucho a error, a una interpretación de una historia
¿Está bien? Y lo otro también importante con las parábolas es que la parábola tiene una enseñanza principal y no muchas enseñanzas principales. La parábola tiene una enseñanza. Entonces no podemos cometer tampoco el error de caer de buscarle la quinta pata al gato y tratar de buscarle significado a todos los detallitos que nos encontramos en la parábola y tratar de inventar un significado. Sencillamente el significado es uno. ¿Por qué Jesús contó esta parábola? Y buscar muchas veces la misma explicación de Jesús. Ahí está el significado, ahí está la interpretación y punto. No debemos irnos más allá, tener cuidado con no decir más de lo que dice realmente la parábola. Ahora, aquí tenemos un ejemplo. Estas parábolas que están en Mateo 21, que es la parábola de los dos hijos, o los labradores malvados, o la fiesta de bodas. Fíjense que es un capítulo y continúa el otro capítulo. Estas parábolas tienen una misma situación común. Y es que los fariseos estaban cuestionando la autoridad de Jesús. Y ahí Jesús también les hace una pregunta y luego les hace una parábola. Pero fíjense que la parábola con la que empieza es con la de los dos hijos. Es la parábola donde le dice que un hombre tenía dos hijos y a uno manda a hacer una tarea y el hijo le dice, sí, padre, yo voy. Pero al final no fue. Pero luego manda al otro hijo y le dice, hijo, ve. Y ese hijo le dijo, no voy a ir. Pero luego tuvo cargo de conciencia y obedeció. Y fue. Entonces él les pregunta, ¿qué hijo ustedes creen que hizo lo que el padre quería? Y evidentemente el hijo que lo hizo fue que, aunque dijo que no al principio, finalmente lo hizo. Y no como los otros que habían dicho que sí y no habían ido. Y esa fue una respuesta directa que los fariseos entendieron que fue en contra de ellos. Porque ellos eran los hijos, estos hijos que habían dicho que sí y se llenaban la boca de decir que sí obedecían a Dios, pero realmente no hacían nada. Sin embargo, todos los demás, la clase pecadora, como llamaban los fariseos, las prostitutas, los pecadores, los publicanos, eran el hijo que inicialmente habían dicho que no, que se habían descarriado, pero que luego habían regresado y habían dicho que sí querían obedecer. Pero lo interesante de este ejemplo que le estoy poniendo es que la próxima parábola es similar, continúa con la misma línea de pensamiento. Y luego sigue la fiesta de las bodas con la misma línea de pensamiento. Y todo era para demostrarle un punto de que los fariseos, por mucho que hubiesen sido llamados primero, se iban a quedar fuera de la boda. Y que la invitación se iba a extender a todos los demás gentiles y todos los demás pecadores que sí querían participar en las bodas. Y que aunque ellos hubiesen sido llamados primero, no iban a ser partícipes. Entonces, ligando un poco ahora el principio que vimos anteriormente del contexto y del tipo de contexto histórico, si nosotros leemos la parábola de Mateo 22, 1-14, que es la parábola de la fiesta, nos damos cuenta que tenemos que regresar bien atrás. Tenemos que ir como al capítulo 21 para entender cuál fue la situación que desencadenó que Jesús contara esta parábola. Y fíjese que el contexto de esta parábola no está siquiera en el versículo anterior o en la historia anterior. Está un poco más atrás. En el capítulo 21 es donde está la razón por la cual Jesús cuenta esta parábola. ¿Algún comentario hasta aquí? Quiero algún comentario de eso que acabamos de decir. A ver si no estoy hablando solo, si no estoy frisado. Henry, dime algo. No, está interesante esto que tú estás mencionando, porque se puede agarrar como base para uno tener conciencia de que por una pregunta que le hacen al Señor o por una pregunta que el Señor hace es la que inicia o como quien dice, es el punto de partida para poder entender por qué esta cita viene y empieza a contar una parábola como tal. Inmediatamente recordé una
Cuando tú dijiste eso, recordé una, y es la del intérprete en Lucas 10, cuando le dice, haciendo que heredaré la vida eterna. Que él empieza le hace esa pregunta y automáticamente empieza a contar la parábola del buen samaritano. Así, ve, un ejemplo perfecto, Henry, un ejemplo perfecto. Ahora, ese es el disparador. Sí, Felipe, una pregunta. Me causa lo que tú dijiste, no podemos usar las parábolas como tal para enseñar doctrina. Eso fue lo que dijiste, ¿verdad que sí? Para establecer una doctrina. Ajá, para establecer una doctrina. Ahora, se puede, ayer tú dijiste algo, todos los textos tienen una interpretación específica, pero lo podemos aplicar en otras líneas, así más o menos, sí, ¿verdad? Una interpretación, muchas aplicaciones. Muchas aplicaciones. Con las parábolas podemos hacer lo mismo. Claro, una interpretación, muchas aplicaciones. Miren, la aplicación, como debemos tenerlo al final de esta clase, la aplicación es como tú vas a llevar eso a tu vida práctica en diferentes circunstancias. No importa si a lo mejor tú eres médico, el otro es abogado o el otro es pastor y demás, pero en principio aplica y se va a expresar en nuestra vida en diferentes situaciones. O sea, tú lo vas a aplicar de diferentes maneras. Hay diferentes formas de amar. El principio es amar, pero hay muchas formas de amar. A veces amar es dar algo físico. A veces amar es negarte a ti mismo tu tiempo, negarte a ti mismo un deseo y ceder tu lugar. A veces amar es escuchar a otra persona. Entonces, cuando tú te das cuenta, el principio, la interpretación, si tú dices, nosotros tenemos que amar, está bien, esa es la interpretación y ese es el principio, pero a lo mejor tú lo vas a aplicar de una manera porque en tu vida práctica y tu vida personal, la necesidad que tiene la persona de al lado es que tú la escuches. Y esa es la forma en que tú vas a expresar amor. Pero quizás en mi caso, la forma en que yo necesito expresar amor es que yo tengo una persona necesitada al lado y no quiere que yo la escuche, lo que necesita es comida, no que yo le preste oído. Entonces, si te das cuenta, nosotros estamos aplicando el mismo principio de formas diferentes, pero la interpretación es la misma. ¿Estás entendiendo? Sí. Podríamos decir entonces que en este texto que yo te cité ahorita, que se me vino a la mente cuando mencionaste lo de la parábola, básicamente el Señor resume en la parábola que él cuenta que teniendo misericordia es lo que se fue, ¿verdad? Se fue. Sí, te escuchamos. Teniendo misericordia es prácticamente el mensaje que el Señor le da a través de la parábola del buen samaritano, teniendo misericordia, pero la misericordia la podemos expresar de diferentes formas, ¿correcto? Claro, exactamente. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Que igual el amor sí, lo podemos va y tú te pones a pensar y dices, bueno, ¿y cuando yo me encuentro una gente tirada en la calle? Dígame usted, una gente tirada en la calle que esté golpeada, tengo que esperar para poder aplicar esa parábola. Tengo que esperar a encontrarme una gente golpeada en la calle para poderlo llevar a un motel y pagarle la noche. Y evidentemente esas circunstancias no se te van a dar de la misma manera, pero tú tienes el principio. Tú tienes que saber sacar el principio y decir, bueno, ¿cómo en la actualidad yo puedo expresar eso? Amén. Felipe. Sí. También me llama la atención cuando Natán enfrenta a David por Betsabé, se le acerca con una parábola. Así mismo. Ajá. Y cuando él le cuenta la parábola del rico que se queda con la oveja y la mata y no quiso coger de su... Dice, digno de muerte, dice David. Dice, ese eres tú. Pero le entró con una parábola justo al momento y se quedó así y David se levanta
ese es digno de muerte. Dice, ese hombre eres tú. Lo enfrentó primero con una parábola, lo encerró. Así es, me digo, muy... Samuel, segunda de Samuel 2. Sí, muy interesante. Vemos cómo hay un cambio de género hay un cambio de género en ese escrito narrativo, en ese escrito histórico, hay un cambio de género en ese pasaje. Tenemos una parábola, por lo tanto sabemos que no es una historia que sucedió realmente, sino que es un ejemplo para ilustrar una verdad. Exactamente. Entonces, así mismo. tenemos el por qué Natán está contando esa parábola y tenemos la aplicación. El mismo Natán aplica la parábola, por lo tanto la interpreta y la aplica. Muy bien, Viterbo. Entonces, esto de las parábolas es muy interesante y con esas normas más o menos vamos a tener alguna idea para no cometer errores. Sobre todo, las estructuras de la parábola. Las parábolas tienen una ocasión que son el detonante de por qué se cuenta la parábola. Y no siempre está al lado de la parábola. A veces hay que mirar un poquitico más atrás, un capítulo, 2 capítulos anteriores, para entender cuál fue el evento que surgió por el cual Jesús está contando una parábola. Y a veces las parábolas Jesús las tira de 1, 2 y 3. Y todas tienen que ver con la oveja perdida, la dracma perdida, el hijo pródigo. Todas esas parábolas, una tras de la otra, tienen que ver con lo mismo, con el mismo mensaje. Bien, vamos a continuar. Vamos a ver ahora otro tipo de género, las epístolas. Las epístolas son documentos ocasionales, es decir, son cartas que surgieron a raíz de una necesidad de tocar temas como a veces era un error doctrinal, como es el caso de Gálatas. Pablo se veía obligado a escribir para corregir una doctrina o un problema de comportamiento, como era el caso de los Corintios. Fue la iglesia con más problemas que tú. Si usted quiere resumir todos los problemas, lea Corintios, ahí están todos los problemas de la iglesia, está resumida en la iglesia de Corintios. A veces era una oportunidad específica que Pablo quería aprovechar porque alguien iba a visitar, él estaba preso, como es el caso de Filipenses, y quería aprovechar para mandar un saludo, una actualización, o sencillamente a veces era una cosa más formal como instructiva, como es el caso de Efesios o Romanos, y no respondía a una necesidad urgente y particular, pero sí tenía una intención más formal de enseñar algún principio. Vamos, próxima diapositiva. A la hora de interpretar unas epístolas, vamos a ver algunas normas. Es importante que nosotros estudiemos bien el contexto histórico. Para eso, es bueno buscar diccionarios, comentarios, como les decía. A mí me gusta mucho cuando voy a leer, cuando voy a predicar o voy a enseñar sobre algún pasaje de una carta. Mire, yo me leo la carta completa. Y mucho más si es una carta de 4 o 5 capítulos. Ya, quizás si es una carta más grande, Corintios y demás, quizás no necesariamente tenga que leerse la carta completa, sino ubicarse en una parte, en una sección del libro, para entender, porque a veces un hilo de un pensamiento no se queda en un capítulo. A veces Pablo arranca a demostrar un punto y ese punto lo coge 2 o 3 capítulos demostrándolo. Y usted necesita, para saber cómo comenzó y cómo se desarrolló y cómo terminó ese hilo, necesita leerse esos 2 o 3 capítulos, ¿me entiende? Para no quedarse incompleto en ese pensamiento. Entonces, una de las cosas que a mí me gusta hacer es, si puedo, leerme la carta completa, sobre todo si es una carta pequeña, que casi todas son cartas pequeñas, de 4 o 5 capítulos, 6 capítulos, 3 capítulos, 4 capítulos. Y lo otro que me gusta es revisar un comentario, una Biblia Estudio, donde me leo el preámbulo de la carta o el preámbulo del libro. Me gusta siempre leerme el preámbulo del libro. O sea, entender en qué momento se escribió, en qué año se escribió. No es lo mismo una carta quizás en el 40 que una carta en el 90 después de Cristo. Ya usted sabe que las cosas cambiaron, ya el Imperio Romano destruyó Jerusalén. Entonces, usted, pues, sencillamente con saber una fecha, usted más o menos se ubica en qué momento de la historia, cuál es la carga histórica que hay en esa carta.
por sencillamente saber una fecha. Entonces, me gusta ver la estructura, el bosquejo del libro, y no solamente verlo en un comentario, sino verlo en otro comentario también, y ver cómo ambos comentarios hacen el esquema y cómo lo bosquejan, porque a veces tener un esquema te ayuda a entender completamente el libro, sencillamente con un bosquejo, donde usted ve, no, en esta primera parte habla de esto, en esta segunda parte de esto, y eso te aclara completamente el libro y tú dices, ah, ya entiendo, tienes una panorámica general del libro. Continúa. Sigue, ponlo completo. Hasta atrás. Ya, atrás, déjalo atrás. Ok, hasta ahí. Entonces, un texto no puede significar lo que el autor nunca quiso que significara para sus lectores originales. Por eso es que la exégesis es importante, porque nosotros tenemos que tratar de descubrir qué fue lo que quiso decir este escritor de esta carta para sus lectores originales. Y lo que quiso decir para sus lectores originales es lo que significa. Es lo que significa, y usted tiene que tratar de viajar a ese tiempo, salir de la modernidad y viajar a ese tiempo, y eso lo hacemos a través de el estudio histórico y cultural de ese tiempo. Entonces nosotros viajamos a ese tiempo para ponernos del lado de los lectores y leer la carta con esos lentes, con ese lente cultural e histórico, y tratar de entender qué fue lo que el escritor quiso que significara para esos lectores en ese tiempo. Y por lo tanto, ese es el significado. Y no podemos tratar de cambiar ese significado para nuestros tiempos. Ojo, que estamos hablando de interpretación, no de aplicación. Estamos hablando de la interpretación. La interpretación sigue siendo única. Tiene una interpretación. Lo que el escritor quiso decir es lo que quiso decir. Ahora, nosotros lo podemos aplicar a este tiempo, pero lo que quiso decir fue lo que quiso decir para sus lectores originales y punto. Esos escritores no estaban escribiendo para nosotros en este tiempo ahora. Estaban escribiendo para ese público, con unos lentes culturales, con unos lentes históricos, y nosotros tenemos que tratar de descifrar el contenido, el significado en ese momento. Ahora, cuando nosotros compartamos situaciones que sean similares con ese grupo del primer siglo, entonces nosotros sí podemos hacer una transferencia directa de esa interpretación y decir, bueno, yo estoy pasando por lo mismo que pasó esa iglesia. Por lo tanto, esta carta es como si fuera un mensaje directo para mí. Si nosotros estamos pasando, por ejemplo, tenemos grupos que están tratando de tener divisiones en la iglesia, tenemos problemas morales, o como el caso de los corintios, nosotros podemos decir, bueno, esta carta, nosotros podemos situarnos como el auditorio y ese grupo de lectores de esa carta y decir, esta carta directamente es para nosotros, porque tenemos circunstancias iguales, circunstancias parecidas, por lo tanto la aplicación es directa. En ese caso sí lo podemos hacer.